Vamos a arrancar este análisis con algo que sinceramente nos vuela la cabeza. Hoy desentrañamos uno de los conceptos más fascinantes y a menudo peor entendidos de toda la física, la entropía. Es hora de olvidar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el caos cotidiano, porque hoy vamos a descubrir la verdadera y alucinante naturaleza que gobierna las leyes fundamentales de nuestro cosmos. Para empezar, planteemos una pregunta existencial de esas que te dejan pensando. Imaginemos que una taza de café cae al suelo y se hace 1000 pedazos. Es un desastre, ¿verdad? Pero jamás, bajo ninguna circunstancia natural, esos pedazos de cerámica se van a levantar mágicamente del suelo para recomponer la taza por sí solos. ¿Por qué el tiempo avanza en una sola dirección? Esta flecha inflexible del tiempo, tan evidente en nuestro día a día, es exactamente lo que nos lleva a la esencia de nuestro tema principal. Vale, vamos al lío con esto. Existe un mito gigantesco, casi histórico, de que la entropía es simplemente el universo volviéndose un lugar desordenado, algo así como una habitación sin recoger. Ese concepto de desorden es puramente humano y, seamos totalmente sinceros, una excusa excelente para no limpiar el cuarto. Pero la realidad es que a la física cuántica le da exactamente igual si la cama está hecha o si los calcetines están tirados por ahí. La entropía es un valor objetivo. Representa la cantidad de formas distintas en las que podemos organizar las piezas internas de un sistema sin que cambie el resultado final. En su corazón no es caos, es una pura y dura medida de probabilidad matemática. Sección 1. Las estadísticas del caos, o cómo lanzar unas simples monedas, nos ayuda a entender la flecha del tiempo. Para entender esto, sin meternos en fórmulas matemáticas que asustan, imaginemos una caja cerrada con 4 monedas dentro. Si agitamos la caja con fuerza, ¿qué probabilidad matemática hay de que, al abrirla, las 4 monedas muestren cruz o las 4 muestren cara? ¿Existe una y solo una combinación posible en todo el universo para que ocurra ese estado perfecto de 4 caras, un único camino? Al tener tan pocas opciones disponibles para formarse, la física lo clasifica como un estado altamente ordenado, es decir, de bajísima entropía. Pero ojo, fijémonos en lo que ocurre si buscamos un resultado equilibrado, algo más común, como 2 caras y 2 cruces. De repente, existen 6 formas diferentes de combinar esas 4 monedas de manera individual para llegar exactamente al mismo resultado final de mitad y mitad. Al multiplicarse las opciones subyacentes, pasamos directamente a estar ante un estado de mucha mayor entropía. Así que la regla de oro es esta. Baja probabilidad equivale a baja entropía y alta probabilidad equivale a alta entropía. Si agitamos esa caja eternamente, la estadística pura dicta que el resultado dominante siempre será el que tiene más combinaciones posibles. Es una regla matemática inquebrantable. El universo, sencillamente, fluye de forma constante desde estados que son muy improbables hacia estados que son altísimamente probables. El tiempo va hacia adelante porque la aplastante probabilidad estadística tira de él. Llevando toda esta estadística al mundo real, observemos una simple gota de leche cayendo en un café solo. Antes del impacto, la leche está perfectamente concentrada. Es un estado de bajísima entropía, poquísimas combinaciones. Pero en el instante en que toca el líquido, ¡boom! Existen billones, auténticos billones de formas posibles en que esas moléculas pueden esparcirse por la taza, y una sola forma de que se queden juntas en un rincón. Las leyes de la física, curiosamente, no prohíben que las moléculas de leche se vuelvan a agrupar mágicamente a la izquierda de la taza. Es simplemente tan sumamente improbable a nivel matemático que no ocurriría ni aunque el universo durase trillones de años. Pasamos a la sección 2. El efecto de la temperatura y el secreto de la ecuación inversa. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es esa pequeña letra T que vemos dividiendo ahí abajo. Cuando los pioneros de la física del siglo XIX descubrieron la entropía estudiando máquinas de vapor, dieron con un secreto inmenso de la naturaleza. Esta fórmula nos dice que el cambio en la entropía es igual al calor añadido dividido por la temperatura. Lo que significa, y esto es clave, que el impacto real de la entropía no depende solo de cuánta energía inyectemos desde fuera, sino que depende enteramente de la temperatura base que ya tenía ese sistema. Y la mejor forma de visualizar esto es con un contraste brutal. Imaginemos un sistema de baja temperatura como si fuera una biblioteca inmensa en absoluto silencio. Los átomos ahí están fríos, quietos, cada cosa en su lugar. Si de repente alguien pega un grito ensordecedor en medio de la sala, es decir, le inyectamos calor, el impacto es sísmico. El orden se rompe por completo y la entropía se dispara. Pero ¿qué pasa si pegamos ese mismo grito en primera fila de un concierto de heavy metal? Ahí la temperatura ya es altísima, los átomos vibran a toda velocidad y reina el caos absoluto. Ese mismo grito no hace absolutamente nada. Su impacto sobre el desorden generalizado del concierto es, a efectos prácticos, cero. Conectando la metáfora de la biblioteca con el ejemplo de las monedas, la mecánica oculta queda clarísima. Los sistemas fríos tienen muy pocas opciones de configurarse, porque sus átomos no se mueven. Es un orden muy raro.
Por eso, cualquier mínimo de calor destruye esa delicada rareza de golpe. En cambio, los sistemas calientes son como el concierto. Ya están tan agitados y tienen tantas combinaciones posibles que un poco más de calor ni se nota. Contar monedas o medir grados en un termómetro nos está contando exactamente la misma historia. Llegamos a la sección 3, el destino del universo y el triunfo definitivo de la estadística. Echemos un vistazo a esta inmensa línea temporal, porque si tenemos clara esta implacable marcha hacia la dispersión, el panorama cósmico es alucinante. Todo empezó en el instante cero, el Big Bang. Este fue el momento de menor entropía posible, una pepita hiperconcentrada de orden absoluto. A lo largo de estos 13,8 miles de millones de años, la expansión cósmica ha hecho que esa energía se vaya diluyendo, aumentando constantemente la entropía de todo el sistema. Y este proceso no va a frenar, continuará de forma inexorable durante trillones de años hasta llegar a lo que conocemos como la muerte térmica. Un punto de entropía máxima donde el calor estará tan perfectamente distribuido por todo el inmenso vacío que será físicamente imposible que surja nueva energía o vida. Es, literalmente, el triunfo cósmico de la probabilidad estadística. Y esto nos abre la puerta a la sección 4, el holograma final y los agujeros negros como la última gran frontera de la física. Es justo al borde del fin de la materia donde las cosas se ponen realmente extrañas. ¿Qué pasa con todo este orden y desorden cuando la materia cae dentro de un agujero negro? Y aquí viene el gran giro. Genios de la física como Jacob Bekenstein y Stephen Hawking lograron demostrar que los agujeros negros efectivamente tienen entropía. Pero la absoluta sorpresa fue descubrir que ésta no se diluye en su misterioso volumen interior. En cambio, la entropía, la información pura, crece y se queda adherida directamente a la superficie exterior del agujero negro, es decir, al horizonte de sucesos. Se manifiesta contra toda intuición estrictamente en 2 dimensiones. Vamos a desglosar este asombroso principio holográfico paso a paso. Primer paso. Un objeto físico normal, tridimensional y con toda su energía es engullido por la brutal gravedad de un agujero negro. Segundo paso, la riquísima información tridimensional de ese objeto no desaparece por arte de magia. Los cálculos nos dicen que se aplana literalmente contra el borde gravitacional. Y tercer paso, todos esos datos quedan preservados de manera permanente en esa membrana bidimensional exterior. Toda una compleja realidad de 3 dimensiones devorada y guardada como datos en una superficie plana. Exactamente como funciona un holograma. Es francamente sobrecogedor pensar en el acto final de nuestro universo, cuando por fin llegue el vacío absoluto de la muerte térmica y la última estrella decida apagarse. Las únicas estructuras gigantescas que quedarán en pie serán estos colosales titanes oscuros. Actuarán como silenciosos discos duros del cosmos, custodiando en su superficie la información cuántica de todo lo que alguna vez existió. Y con el paso de incontables eones, incluso ellos se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking. Así es como un simple concepto matemático que inventamos en el siglo XIX para mejorar el vapor de las fábricas acaba revelando la arquitectura definitiva del propio tejido espacial. Y todo este viaje nos deja una última reflexión flotando en el aire. Fijémonos en esta pregunta. Si está demostrado empíricamente que toda realidad material de 3 dimensiones que cae en un agujero negro acaba codificada puramente como datos en una superficie de 2 dimensiones, cabe preguntarse algo muy profundo. ¿Podría nuestro inmenso y complejo universo tridimensional ser sencillamente un holograma colosal? ¿Una mera ilusión óptica proyectada desde datos codificados en algún límite lejano de la realidad? Es un paradigma tan radical que altera por completo la concepción del mundo que pisamos. Ojalá esta inmersión en los extremos más lejanos de la probabilidad cósmica sirva de chispa para seguir cuestionando las increíbles verdades ocultas de nuestro universo.